IUS Canal Multimedia presenta Hablemos de Derecho Procesal Penal con Carlos Cuenca Dardón. Buenas tardes, nos encontramos transmitiendo desde la cabina de Radio IUS Multimedia, ubicada en Avenida Universidad 2219, tercer piso. Agradecemos este espacio que nos brinda nuestro señor director de la Facultad de Derecho, doctor Raúl Contreras Bustamante, y al doctor Ricardo Rojas Arévalo, quien es el jefe del sistema de universidad a distancia, a quienes mandamos un afectuoso saludo. Quiero recordarles nuestras redes sociales en las que podrán realizar sus comentarios y preguntas. Tenemos nuestro Twitter, que es @HDPpenal, nuestro Facebook, que es Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal, y nuestro correo electrónico, que es hablemosdederechoprocesalpenal@gmail.com. Esta tarde tenemos un invitado que nos va a aportar muchos elementos que se pueden expresar, que se pueden aplicar en este nuevo sistema de juicios acusatorios adversariales. El tema que vamos a presentar se llama lenguaje corporal. Y tenemos hoy invitado al maestro Jorge Hernández Fernández, quien es psicólogo, maestro de la Facultad de Derecho en las materias de Criminología y Política Criminal, y quien nos acompaña esta tarde y que seguramente va a ser de mucha experiencia para todos los que nos escuchan. Bienvenido, maestro, a esta cabina de radio. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Este tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que es el lenguaje corporal, es una forma que nos ayuda a los que somos defensores, tal vez a los que practican la acusación y tal vez a todas las partes que participan en este nuevo sistema acusatorio adversarial, que a veces no lo tocamos y nos hemos descubierto que es fundamental. Maestro, díganos qué es el lenguaje corporal. Sí, mire, efectivamente, como usted lo ha referido, muchas veces, y antes de darle esta definición, el lenguaje corporal y lo que es todo el lenguaje no verbal, lo pasamos por alto, porque creemos que es un elemento que ni siquiera figura como relevante incluso en estos nuevos en este nuevo sistema. Sin embargo, hay investigaciones que nos dicen que hasta más del 60% de los elementos que hay en una comunicación son precisamente elementos no verbales. De ahí es de donde tiene esta importancia para el sistema y para cualquier sistema de comunicación. Bueno, para entrar en esta pregunta que usted me hace, me gustaría mencionar primero que hay dos grandes campos acerca de esta comunicación, la comunicación verbal y la no verbal. El lenguaje corporal es parte de esta comunicación no verbal. Incluye todos estos signos, todos estos elementos que precisamente no configuran parte de lo que es el lenguaje hablado o el escrito. Por tanto, gestos, el rostro, las miradas, las posturas, todo esto entraría como parte del lenguaje no verbal. Qué interesante, maestro, porque fíjese que cuando nosotros estamos en las audiencias, en el sistema acusatorio adversarial, en este nuevo sistema, vemos que necesitamos también de gente experta que nos diga cuál es la posibilidad, cuál es la certeza, cuál es la falsedad respecto de las partes procesales que intervienen en este sistema acusatorio adversarial. Maestro, yo le haría una pregunta muy sencilla. Maestro, ¿cómo aplicar esos conocimientos del lenguaje corporal o no verbal en los juicios que llevamos en el sistema acusatorio adversarial? Sí,
En realidad la pregunta sí es, como bien lo mencionaba, sencilla, pero a la vez compleja. Compleja porque son muchos elementos a considerar para poderlo aplicar, por ejemplo, en un juicio oral. Tendremos que ser principalmente observadores. Algo más que tiene el lenguaje no verbal y cualquier lenguaje que nosotros tengamos es que siempre va a depender de un contexto. El contexto, por ejemplo, de los juicios orales como tal y de todo el sistema, de este nuevo sistema que tenemos, ya es de por sí un poco difícil para afrontar, tanto para la víctima, victimario, testigos, peritos. Mientras nosotros tengamos esta capacidad de observar y de poder aprovechar toda esa información que vamos obteniendo de cada uno de los participantes, vamos a poder tal vez mejorar esta parte de las aperturas, de los cierres dentro del juicio oral, de los interrogatorios, del contrainterrogatorio. Creo que es sencillo empezar a conjuntar todos estos elementos, pero complejo a la hora de aplicarlos. Y eso va a requerir más bien de la práctica de cada uno de los abogados o de los participantes. Maestro, yo me cierro los ojos, veo una escena. Sí. Me veo en una audiencia. Uh-huh. Voy a decirle una audiencia de formulación de acusación. Uh-huh. Tenemos sentados de un lado al Ministerio Público, el asesor jurídico, a la víctima. Del otro lado tenemos sentados al defensor y al imputado, porque pues todavía no se le ha acusado, todavía es imputado. Yo lo contrato a usted. Uh-huh. Maestro, ayúdeme en esta audiencia donde yo necesito que usted me auxilie para conocer las expresiones no corporales, tanto de las personas que son mis contrarias, como del propio imputado, del que soy defensor. Uh-huh. ¿Cómo me ayudaría, maestro? Bueno, ok. En primera tendríamos, mientras más pronto fuera este auxilio, sería mejor, porque como ya le refería, esto va a derivar siempre de un contexto y de lo que se tiene que hacer primero a cualquier persona que quiera interpretar el lenguaje corporal en favor de algo, de algún tema, tiene que observar a la persona. Por tanto, si en las primeras audiencias participa uno, es mejor porque va obteniendo primero información de referencia que nosotros podamos aplicar posteriormente. ¿Qué podríamos obtener de toda esta información? A lo mejor una estrategia en donde podamos ver puntos vulnerables, no solamente en el discurso, porque queda claro esto, que el discurso, la parte jurídica, puede también estar muy bien elaborado de la contraparte. Los testigos, ya le decía, puede que hayan tenido este apoyo de su abogado, ya sea del Ministerio Público, etcétera, y que ya tengan una estructura en cuanto a su lenguaje oral bien definida. Sin embargo, lo que nosotros aquí vamos a buscar es esos pequeños elementos que a nosotros nos digan cuando la persona comienza a elevar su nivel de ansiedad, cuando comienza a mostrarse a lo mejor con estas dubitativas, ¿no? Que empieza a tener duda de sí mismo, de lo que va a decir, estos olvidos, todos estos pequeños elementos que nosotros podemos atacar en ese momento oportuno para poder llegar a esa verdad, para poder obtener un mejor resultado en cada una de las partes de este nuevo sistema. Entonces, en ese momento, usted pasaría una tarjetita al defensor y le diría, ojo con esto, cuidado con aquello, poner atención en este estado o este tema. Exacto, digo, esto también es algo que no es, que todavía no se puede aplicar, estamos muy recientes, e incluso si nosotros observamos estas audiencias en los diferentes estados de la República donde ya tienen tiempo, se nota un poquito mejor el desenvolvimiento a los que son de reciente adhesión, pero sí, efectivamente, si esto se llegara a plantear, era una muy buena opción, esas tarjetas, e incluso dependiendo del nivel de comunicación también entre el abogado y el experto, se podrían plantear hasta unas pequeñas estrategias rápidas en su aplicación, ¿no? En el momento, cambiar esta estrategia, insistir en ciertos puntos, y ya le digo, no tanto para obtener esta información jurídica, sino más bien para que también se beneficie del momento emotivo o anímico de la persona que está siendo, por ejemplo, cuestionada, ¿no? El perito, el testigo, etcétera. Muy interesante esto porque
La función, el fin último del sistema acusatorio adversarial es que en la discusión de esas dos partes iguales se puede encontrar la verdad. Y la verdad solamente la vamos a encontrar, no solamente, como dices, solamente con las cuestiones jurídicas, sino yendo más allá. Sí. Es decir, con la ayuda de los expertos que nos permitan saber si el testigo, si el perito o las personas que intervienen de alguna manera están actuando con duda, con verdad, con falsedad, si se pusieron nerviosas, si están con muchos nervios, en fin, una serie de condiciones que a veces a los expertos en derecho, los defensores que nosotros ejercemos esa función, se nos pasan porque estamos muy concentrados en otra cosa, y esa función tan específica y tan importante del lenguaje corporal, o como tú lo dices, del lenguaje no verbal, se tiene que expresar. Maestra Jennifer, bienvenida al programa. Gracias, doctor. ¿Qué tenemos el día de hoy, maestra? Doctor, pues ante todo una felicitación de uno de sus amigos y seguidor de la página de Facebook, que estamos en Facebook como HDP Penal. Nos dice que es un gusto escucharnos y que es un gran personaje y que lo admira mucho, doctor. También tenemos otra pregunta de una de nuestras seguidoras en Facebook que nos dice que le gustaría preguntarle un tip para proyectar seguridad, incluso cuando esté muriendo de miedo, ¿qué puede hacer en audiencia? Sí, bueno, en cuanto a tips para seguridad, hay muchos. Principalmente, bueno, yo creo que también eso es como una retroalimentación, es la imagen corporal, o sea, la forma en que uno se viste, por ejemplo, si es para un empleo, si es para hablar en público, siempre la imagen le va a dar esa seguridad a la persona. ¿Por qué? Porque las personas que lo están observando van a referir ese trato diferente a la que, no sé, a la persona que esté requiriendo este empleo o que esté dando estas palabras, y por tanto se va a autorreafirmar en el propio momento, Otro tip es que, bueno, también depende mucho del contexto, pero es una alumna. Sí, así es alumna. Por ejemplo, si ella quiere exponer, y que ahí es donde nos agarra este pánico, no solamente si somos los expertos, ¿no?, sino que nosotros tengamos esta seguridad del tema, del dominio del tema, eso va a ayudar muchísimo. ¿Cómo lo proyectamos? Siempre tratar de tener pausas, de hablar lo más tranquilo posible, sin llegar al aburrimiento, a ser muy pausado, eso no. Simplemente tratar de hablar como normalmente hablaríamos, tratando de ahí mismo dominar esa parte de la ansiedad, eso ayuda mucho. Porque volvemos a lo mismo, estamos autoafirmando ese conocimiento y ese momento, en el mismo momento. Pues estamos hablando del tema del lenguaje corporal con nuestro maestro invitado el día de hoy, don Jorge Hernández Fernández, maestro en Criminología y Política Criminal, profesor de la Facultad de Derecho. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir aprendiendo de este lenguaje no corporal. Continuamos con Hablemos de Derecho Procesal Penal con Carlos Cuenca Dardón. Gracias por escuchar la transmisión News, Canal Multimedia. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando Hughes Canal Multimedia. Conversar, escuchar, transformar. En la calle, el acoso. Si unos y otras nos pusiéramos en el lugar de la otra persona, seguramente podríamos acompañarnos y cuidarnos más solidaria y más lúdicamente, ¿no? Aquí estamos otra vez. Aquí estamos para seguir hablando sobre las temáticas de género. Es necesario, es urgente, es indispensable para todas y todos. Dicen por ahí que la gente privilegiada jamás se da cuenta de las injusticias. Un grupo nace sin poder y el otro grupo nace con poder, y eso determina todas las relaciones sociales que vas a hacer en tu vida. Las mujeres mayores creo que enfrentan muchos más problemas. Tejiendo Género, tercera temporada. Escúchanos a las 13:30 horas por el 96.1 de FM. 15 minutos diarios de lunes a viernes. Invitan
el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM. Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa. Un acuerdo secreto entre dos o más personas que tienen la misión de gestar algún plan o daño. Todo poder es una conspiración permanente. Honoré de Balzac. La tesis novena sobre... La locura es una desgracia personal. El filósofo alemán, pero es un asunto público. Solía decir todo el Así fue. Viaja por míticos lugares y vuelve a momentos clave en la historia, recordando a grandes filósofos en... Conspiraciones. Programa de disertaciones filosóficas sobre temas históricos y culturales. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo con la guía de Otto Cázares. Lunes y miércoles a las 2:15 de la tarde. Retransmisión martes y jueves a las 10 de la mañana. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a escuchar la programación de YUS Canal Multimedia de nuestra facultad. YUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Continuamos con... Hablemos de Derecho Procesal Penal con Carlos Cuenca Dardón. Estamos de regreso en nuestro canal YUS Multimedia. Recuerden ustedes que nuestras redes sociales son en nuestro Twitter, @HDPpenal. Nuestro Facebook es Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal. Y nuestro correo electrónico, hablemosdederechoprocesalpenal@gmail.com. Lugares donde estamos a sus órdenes. Les exhortamos, les pedimos que nos pregunten, que ustedes escojan los temas, que ustedes nos los propongan, que el público invitado a este programa sea el beneficiado con todos estos temas que vamos desarrollando en el Colegio de Derecho Procesal Penal. Vamos a continuar con nuestro tema, el lenguaje corporal, con nuestro invitado del día de hoy, don Jorge Hernández Fernández. Don Jorge, en este tema del nuevo sistema acusatorio adversarial, una de las incógnitas que necesitamos esclarecer es en qué nos van a ayudar los criminólogos como usted en esta lectura del lenguaje corporal cuando tenemos una audiencia de interrogatorio y contrainterrogatorio. Ok, bueno, para mí esta parte de contrainterrogatorio e interrogatorio, lo que nosotros podemos aportar en cuanto al lenguaje corporal creo que es previo. Es previo porque el interrogatorio y contrainterrogatorio debe de ser, desde mi punto de vista, fluido. Si damos pauta a que la persona piense sus respuestas, a que se recomponga, a que tome aire, yo creo que ahí sería una falla, ¿no? Dentro de nuestras serie de preguntas. Entonces, esta estrategia debería de ir antes de, y por eso les mencionaba en el bloque anterior, que es importante también analizar un poco a la persona que va a estar ahí, dentro de recibiendo las preguntas, porque podemos analizar un poco este contexto desde su expresión, desde su propia personalidad, la ansiedad que ha mostrado en momentos anteriores, para que al momento de elaborar esta estrategia del interrogatorio y del contrainterrogatorio, podamos presionar esa tuerquita que pudimos observar previamente. Con esto yo creo que podríamos obtener una mayor información e incluso, lo que le comentaba también en el bloque anterior, poder obtener esa verdad, esa mentira, ese dato que está mal, que a lo mejor fue puesto ahí de forma maliciosa, ¿no? Para beneficiar a ciertas partes, ¿no? Los que nos dedicamos al litigio hemos descubierto estas cosas en la práctica, porque sí, realmente no hay un texto que nos diga en el caso concreto cómo debemos actuar.
Esto nace de la experiencia y nace de las formas que vamos haciendo. Cuando tenemos un testigo que es de nosotros, que nosotros presentamos, pues les damos un trato diferente al testigo que presenta la otra parte y que debemos de contrainterrogar. En estas dos posiciones es muy diferente para los que litigamos. Cuando nosotros presentamos un testigo, ¿cuál sería la propuesta de usted, criminólogo, experto en el lenguaje corporal? ¿Cómo debemos tratar a nuestro testigo? Ok. Creo que también es importante, e incluso no solamente porque sea nuestro testigo, sino que creo que también sería bueno para la propia persona, o sea, no tanto para el caso, pues, a eso me refiero de nuestro testigo, no tanto para el caso, sino también para la propia persona, hacerle entender un poco la dinámica de lo que es este nuevo sistema. Digo, a lo mejor antes pasaban desapercibidos porque todo era por escrito y lo mandábamos y solo debía de firmar las hojas al final. Sin embargo, ahora estar sometido a este tipo de estrés también impacta, ¿no? Por ejemplo, una víctima que va a ser sujeta a preguntas de la contraparte, creo que debe de ser preparada, y preparada en el sentido anímico, emocional, que pueda soportar este tipo de situaciones de estrés, para que también ella, o él, ella en cuanto a persona, ella pueda mostrar esta información tratando de llegar a la verdad, sin necesidad de que esto se tome como una mentira de su parte, ¿no? O que está falseando información, o que no fue verdad el hecho que se está tratando dentro de la audiencia. Creo que es muy importante que no se vaya a confundir una situación de mentira, de deslealtad dentro de la audiencia, a simplemente situaciones de estrés, de ansiedad por parte de la persona. Entonces creo que también de nuestra parte tendríamos que hacerla entender de a qué va a ser sometida dentro de este sistema. Muy bien, muy interesante. Jenny, ¿qué nos preguntan nuestros radioescuchas esta tarde? Pues tenemos un comentario en la página de Facebook. Quiero decirles que Jonathan Valadez nos dice: las teorías del lenguaje corporal no se pueden generalizar, como bien lo menciona. Por ejemplo, la dirección de la mirada no siempre indica que se está mintiendo, imaginando o recordando. Depende de la persona. Él menciona esta parte, hay que calibrar a la persona y para eso hay que tener mucha práctica. ¿Qué recomiendas? Ok, bueno, aquí me remito a Paul Ekman, que es de seguro quien ha leído, porque es lo que él plantea, así tal cual lo refiere. Y simplemente así como nosotros podemos ir identificando ciertos rasgos, se plantea como una estrategia ponernos frente a un espejo y nosotros así reír, llorar, bueno, no, llorar no, pero hacer esos gestos, estos movimientos para aprender primero a diferenciarlos en nosotros mismos y ya después poder empezar a tratar de identificarlos siquiera en otras personas. Así como lo menciona la calibración, debería de empezar según estas técnicas por uno mismo. ¿Qué síntomas o qué rasgos son los que podemos ver en uno mismo cuando alguien está mintiendo? Digo, sí sabemos cuando mentimos qué facciones hacemos o cuando deseamos presionar a una persona. Dime tú, ¿cuáles son esos rasgos inequívocos que podríamos ver en todas las personas como que están mintiendo? No, en este sentido, y bueno, volviendo incluso a la pregunta que nos plantean, bueno, este comentario que nos plantean, no hay un rasgo inequívoco, no hay algo como los ojos o las piernas, o no hay algo que nos indique que esta persona está mintiendo 100%. Si no, el trabajo de muchos sería más fácil. Más bien aquí es el contexto, y por eso es que incluso en en ciertas formas de interrogatorio, por ejemplo, interrogatorios policiales, incluso en algunos otros contextos, lo que se hace primero es hacer preguntas en las que nosotros sabemos que la persona va a decir su nombre, cómo te llamas, cuántos años tienes, corroboramos esa información muy fácilmente. Y también podemos hacer preguntas en donde sabemos que la persona va a mentir, y ahí es donde entra la observación. Tenemos que observar así cada movimiento que esta persona va a realizar para nosotros entonces sentar esas bases previas. Volvemos a hacer preguntas en donde sabemos que la persona a lo mejor está mintiendo. Son algo muy establecido, ¿no?, que tenemos que tener ya previamente. Y si corroboramos este tipo de rasgos, entonces es que podemos ya posteriormente hacernos una idea de que la persona en ciertos momentos está mintiendo o no está mintiendo. Porque podremos errar
al momento de decir, es que cruza los brazos cuando miente. Bueno, ¿qué tal que en ese momento prendieron el aire acondicionado y le dio frío? Y entonces podríamos errar en ese prejuicio que tendríamos que hacer. Entonces sí es muy importante que leamos de una manera de ir paso a paso para poder medir de esta forma o calibrar, como nos dice nuestro amigo, a una persona. Hay personas que hablan y no te ven a los ojos. Hay personas que cuando tú las ves te evaden la mirada. Exacto. Hay personas que cuando hablan contigo o las estás interrogando, divagan, no se precisan, no te contestan la pregunta que haces. Una pregunta directa es, tú ayer vestías una camisa gris. La respuesta es sí o no. No hay otra posibilidad. Pero ella puede decir, bueno, es que ayer cuando me levanté quise ponerme otra. O sea, no es la... Estas formas de no contestar, de no verte a los ojos, de no precisarte, ¿qué quieren decir? Ah, ok. Y qué bueno que pone este ejemplo. Creo que ayuda también a aclarar un poco de lo que estamos hablando anteriormente. Sí, efectivamente, esta parte de la evasión de los ojos se menciona o se relaciona muy fácilmente, a veces con esa parte de error, con evasión, con mentira, con engaño. La evasión verbal, o sea, cuando uno le pregunta algo directamente, respuesta de sí o no, y se van por la tangente, decimos, también tiene que ver con este sentido del engaño. Sin embargo, por eso decía que previamente debe de haber siempre un estudio y un contexto del comportamiento de la persona. Porque qué tal que es una persona que simplemente tiene una autoestima un poco baja, negativa, una imagen de sí mismo desvalorada, una persona que se asume a sí mismo como alguien que no alcanza ningún objetivo, ¿no? Que no tiene metas en la vida. Muy probablemente esta persona naturalmente, o sea, de forma cotidiana sea así, y no lo hace de otra forma, jamás nos va a ver a los ojos, ¿no? Y no porque le estemos preguntando en un juicio o que querramos saber algo de ella y evada, está engañándonos, ¿no? Está mintiendo. No necesariamente. Si vemos que esa persona sí lo hace en otros momentos, entonces más bien sí nos puede llamar la atención a una evasión, a un engaño, a una mentira. Y al contrario, Sensu, hay personas que se te quedan viendo, pero te ven con una fijación tal que te están expresando molestia, te están expresando hasta a veces que te quieren causar un daño. Sí. Esas personas que son muy reactivas, que se te quedan viendo con odio, con una expresión de inconformidad, ¿cómo debemos de calificarlas? Sí, podríamos calificarlas en ese sentido de la agresión, de los impulsos, de esta confrontación directa, porque eso es, ¿no? Bueno, de manera general, esta confrontación con los ojos se toma como eso, como la parte de la hostilidad. Y retomando también un poco el tema del sistema adversarial, creo que este tipo de elementos son los que podemos también explotar. Por ejemplo, un testigo, por ejemplo, un perito que está teniendo este tipo de actitudes, puede ser perjudicial para ellos y benéfico para nosotros. Porque podemos llevarlo a través de estas preguntas que tal vez le están incomodando y por eso su actitud está cambiando, a vernos de esta forma, a que en un momento dado, por ejemplo, si es un perito, su juicio profesional decaiga, ¿no? En el momento en que nos confronta directamente, en el momento en que se enoja y lo expresa incluso ya ahora sí oralmente, ¿no? Creo que eso el juez lo debería de tomar en consideración y poner en duda ese profesionalismo, ¿no? De la víctima también, si nosotros estamos hablando de un homicidio y estamos viendo que el imputado reacciona de esta manera, estamos de alguna forma verificando ante el juez que la persona es agresiva, que la persona es hostil. Y eso puede ser puede ser beneficioso para nuestro caso. Jenny, ¿qué más nos dice nuestro radio escucha? En relación a esta parte de cómo funciona el lenguaje corporal con cada uno de los operativos del sistema, nos dice Manuel Romero que si nosotros como abogados podemos tener alguna táctica para saber si nuestro cliente nos está mintiendo o si estamos defendiendo una causa justa. A veces no sabemos si la esposa está mintiendo. Sí. Está muy complicada esa pregunta. ¿Cómo saber si una persona está mintiendo? Pues usted es el experto. ¿Cómo saber si la persona que tiene enfrente le está mintiendo? Ok, sí, creo que aplicando un poco todo esto que nosotros hemos venido desarrollando,
se puede verificar. Y incluso, como nos decía el anterior comentario, no hay más que nosotros poder identificar a esta persona poco a poco. Si él llega y nos expone su caso, en ese momento de verdad es casi imposible que nosotros podamos saber si miente o no. Pero uno, tanto con los elementos que puedan venir en esta carpeta de investigación, en este expediente, como las preguntas que nosotros podemos ir a hacerle, contrastarlo también a él, yo creo que se vale, ¿no? Como abogado, si vas a tomar una responsabilidad, creo que lo mejor es estar seguro de la causa que vas a defender, para bien o para mal, pero creo que es esto. Poco a poco, al irnos adentrando en el caso, nosotros mismos podemos contrastar la información que obtenemos en un expediente, que está plasmada, y lo que nosotros preguntamos de la persona. Y así también aplicar estos pequeños elementos, ir conociéndola, ir midiéndola, y podemos aplicárselo también para que en un momento incluso lo podamos confrontar. Oye, me estás diciendo esto y si es contradictorio. Sí, como tú dices, el ambiente que se va formando en días anteriores, con experiencias anteriores, conociendo a las personas. Exacto. Y con la experiencia que se tiene, con este conocimiento del lenguaje no corporal, entonces ya podemos determinar, si no al 100%, sí muy cerca del 100%, la forma o la estrategia, Jenny, de que podemos hacer o que podemos utilizar cuando estamos en alguna etapa de este nuevo sistema acusatorio adversarial. Desde la denuncia, cuando va a comparecer o a ratificar la denuncia o la querella la víctima y está presente el Ministerio Público, el asesor jurídico está observando las dos partes, el Ministerio Público a su cliente y está viendo el actuar y está aprendiendo a hacer el ambiente para posteriormente aplicarlo. ¿Es así? Exacto, sí. Creo que estos son los elementos que más nos pueden permitir tener un caso exitoso. Incluso para ampliar un poco este comentario, creo que desgraciadamente aquí en México todavía no se explota por completo. Este tema se puede explotar, o se ha explotado más bien en otros campos, el telemarketing, toda esta parte de los anuncios, la publicidad, pero aquí dentro del sistema, dentro del derecho penal o del derecho incluso también civil, no se ha explotado como tal. Ya lo decía en un inicio, porque parece ser que el lenguaje no verbal no importa, cuando en realidad a veces importa mucho. Y principalmente porque se relaciona con la parte emotiva. Eso que el lenguaje jurídico no puede preguntar directamente en un juicio, que pareciera sin importancia, como ¿estás enojado? Eso no es algo probatorio, no me sirve para probar la causa. Sin embargo, si nuestro lenguaje no verbal empieza a entrar en ese testigo y le empieza a sacar esa parte emotiva, esa parte de motivación, y lo refleja al momento de dar sus respuestas, creo que es una ganancia bastante buena para nuestro caso. Sí, incluso se puede hasta mencionar. Yo me tocó una vez cuando interrogué a un perito, que le empecé a preguntar cuántos años llevas de perito, cuántos peritajes has hecho, en qué materias has hecho peritajes, y empezó a contestarme, pues no hace mucho, no me acuerdo, y empezó a enojarse, empezó a explotar, empezó a hacer esto. Pero bueno, el tiempo aquí en la cabina es muy rápido, pasa muy rápido, entonces pues nosotros queremos agradecerte, maestro Jorge Fernández, tu participación. Queremos volverte a invitar para nuevos programas, que nos hables del lenguaje corporal o no verbal y que podamos tener unas nuevas experiencias contigo. Quiero, Jenny, para despedirnos, ¿qué más tenemos? Pues precisamente era en atención a lo que nos estabas tú mencionando. Juan Carlos Becerril nos decía que si este lenguaje verbal lo podían tomar en cuenta los juzgadores al momento de estar presentes en un desahogo de una prueba. Sí, claro, deberían y deben de tomar en cuenta este lenguaje. Les digo, principalmente puede que no se tome en consideración de una manera consciente, pero de verdad que este lenguaje invita a obtener información más rica a veces que el propio lenguaje escrito, que el propio lenguaje verbal, y que puede ayudar muchísimo, de verdad muchísimo, en beneficio del caso que estamos llevando para una resolución. Gracias, maestro. También nos dice José Santiago, nos dice
¿qué importancia tendría establecer esto como una estrategia legal, el lenguaje no verbal? Creo que la importancia es mucha, porque es algo que no se explota. Ya les decía, nosotros muchas veces no podemos preguntar a una persona si se siente enojado cuando le estamos haciendo estas preguntas, si duda porque está mintiendo, porque el juez no nos lo permitiría incluso. Sin embargo, si a través de este lenguaje nosotros podemos hacer que la persona muestre esta información, que efectivamente él refleje la mentira, que él refleje esa ansiedad, que refleje ese conflicto que hay, o ese temor, puede ayudarnos muchísimo en nuestro caso. Claro. Y ante los ojos de un juez. Pues antes de terminar nuestro programa, maestro Jorge Hernández Fernández, yo quiero agradecer al productor de Canal Yus Multimedia, el licenciado César Alanís, todo el apoyo y todas las posibilidades que nos brinda para el desarrollo de este programa. ¿Qué le dirías a nuestros radioescuchas para terminar, Jenny? Que el Colegio de Profesores de Procesal Penal está comprometido con ellos para tomar estas herramientas que nos proporciona el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, así como el maestro y jefe de la División de Universidad Abierta, el maestro Rojas Arévalo, para podernos comunicar con ellos a través de este radio y este canal Yus Multimedia y reforzar su aprendizaje que realizan todos los días los de escolarizado, los de Universidad Abierta que nos escuchan cada miércoles y sobre todo los de Universidad a Distancia. También hazles la invitación y diles la información de las cápsulas que vamos a pasar a partir del próximo programa. Sí, a partir del próximo programa vamos a tener 3 módulos. En uno de los módulos vamos a hablar sobre el Grinch jurídico que cada uno de nuestros profesores del Colegio de Procesal Penal grabarán sobre el Código Nacional, sobre la implementación del proceso penal acusatorio, con la finalidad de que nuestros alumnos y todos los abogados litigantes se alleguen a estas opiniones y puedan seguir creando conocimiento y una aplicación certera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas cápsulas del Grinch jurídico nos van a permitir la expresión de todos los maestros que forman este Colegio de Derecho Procesal Penal y que van a hacer un comentario de 2 minutos en relación a un tema específico. Esto seguramente nos va a dar la pauta para los temas, para el conocimiento de todos, y yo quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas y decirles, estamos a sus órdenes siempre. Recuerden ustedes, nuestras redes sociales es Twitter, @HDPpenal, nuestro Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal, y nuestro correo electrónico hablemosdederechoprocesalpenal@gmail.com. Muchas gracias, maestro Jorge Hernández Fernández. Jenny, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a César Alanís, gracias a todos y estaremos con ustedes el próximo miércoles. No se lo pierdan. Esto fue una producción de Yus Canal Multimedia Radio.